Y como decía, un año más estamos aquí, la gente del Partido Comunista del Pueblo Canario y la gente republicana, pues para conmemorar este acto, ¿no? Nosotros, como en anteriores años, siempre hacemos alguna intervención. Siempre indicamos que la república que nosotros defendemos es una república de trabajadores y trabajadoras. Para muchos eso puede ser una república popular, para otros una república democrática, para nosotros quizás sea una república socialista, pero en todo caso donde la base social sea en todo caso los trabajadores y las trabajadoras y no la gente más rica, ¿no? Nosotros estamos en contra de la monarquía, de esta monarquía que tenemos aquí implantada, de la misma manera que también estamos en contra de esas repúblicas de ricos que también viven en otras partes del mundo, desde Francia, Alemania, Estados Unidos, que son repúblicas al fin y al cabo que tienen también un mismo carácter, entre comillas, muy monárquico, ¿no? Donde tiene mucho poder la gente del viejo poder, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros siempre reivindicamos es que la ciudadanía del pueblo español, del pueblo canario, no tiene la posibilidad de presentarse a elecciones a la jefatura del Estado. Dado el caso que la actual Constitución española deja la posibilidad solo y exclusivamente a una familia, la familia de los Borbones, para que ostenten esa jefatura del Estado, esa institución pública de por vida. Y yo quiero hacer alusión en todo caso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que veamos cómo en todo caso con esa institución de la monarquía se incumple uno de los derechos humanos que recoge la propia Declaración Universal, ¿no? Dice el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. En ningún caso habla de partidos políticos, sencillamente dice a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y que en todo caso también en el punto 2 dice que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Sin embargo, en este país, en el Estado español, los ciudadanos y ciudadanas no tenemos esa posibilidad, ese derecho de acceso a la jefatura del Estado. Y aquí nosotros lo decimos continuamente, no es una cuestión de que la monarquía lo haga bien o lo haga mal, es una cuestión de democracia. Toda persona que es consecuentemente democrática debe defender el que en el Estado que vive tenga una república, porque es en todo caso la forma política más avanzada que conoce el ser humano. En este sentido, consideramos que se incumple ese derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se cuestiona, por tanto, un punto democrático de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como decía, es una cuestión democrática que no se trata tanto de si la monarquía lo hace bien o lo hace mal. Bueno, a veces se plantea esa cuestión de si la gestión de la monarquía en este país lo hace bien y es una institución bien valorada. No se trata tanto de eso. Si además el problema fuera ese,
la monarquía no tendría que tener ningún tipo de problema a presentarse a unas elecciones cada 4 años, cada 5 años, cuando decidamos, que se presente con su partido, llámese el PP, llámese el PSOE o llámese el partido monárquico, y que se presente, y si su gestión es tan buena, pues la gente le seguirá votando, ¿no? Por otro lado, también es una cuestión económica, y es una cuestión económica porque en este país, en estos momentos de crisis económica, 1.200.000 familias están pasando las canutas sin tener ningún tipo de ingreso regular. O sea, estamos hablando de cerca de 5 o 6 millones de personas, incluso se puede elevar la cifra hasta 9 millones de personas que no tienen ningún tipo de ingreso, y sin embargo hay una familia, la familia de los Borbones, que en nuestro país los presupuestos generales del Estado les concede de forma directa 9 millones de euros para sus gastos. No para el jefe del Estado, sino para toda su familia. Si aquí estuviera una república, lo normal sería que al jefe del Estado que se presentase a esas elecciones se le daría un sueldo, se le asignaría un sueldo que podría ser el que estimemos oportuno, pero en todo caso no tendríamos por qué sostener con 9 millones de euros a toda una familia que además está creciendo cada día más, ¿no? Yo sin más paso la palabra al compañero camarada Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. Y sí, en todo caso, para terminar, me gustaría hacer una última alusión, ¿no? Creo que ante la situación que estamos viviendo, cuando hay veces que compramos el periódico al fin de semana y nos vemos en las revistas del corazón, que continuamente sale la misma familia en fotos, y siempre que salen con vestiditos distintos y en viajes distintos, etcétera, etcétera, nos debiera de revolver un poquito el estómago y pensar de que todos tendríamos el mismo derecho, no a vivir como ellos, porque no queremos vivir como ellos, sino en todo caso el tener la posibilidad de acceder a esa jefatura del Estado, a esa institución pública que en cualquier Estado democrático todo ciudadano y toda ciudadana tiene la posibilidad de acceder. Sin más, Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. ¡Abajo la monarquía de Franco! ¡Viva la República! ¡Viva! Hola. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hay un profesor de la Universidad de Madrid que se llama Fernández Liria, que escribió hace algún tiempo un trabajo que se llamaba La pedagogía del millón de muertos. Y explicaba a Fernández Liria en ese artículo que cada vez que el capitalismo tiene algún atolladero y las fuerzas populares y obreras van ganando posiciones, el capitalismo siempre aplica la pedagogía del millón de muertos. Esa pedagogía del millón de muertos es la que explica, lógicamente, la represión en Argentina, con más de 30.000 desaparecidos, cuando las fuerzas populares, obreras y revolucionarias avanzaban sus posiciones entre la clase obrera argentina. Esa pedagogía del millón de muertos es la que aplicaron en Chile contra el gobierno socialista de Salvador Allende, cuando la Unidad Popular representaba las aspiraciones de la clase obrera chilena, y la clase obrera chilena pasó a la ofensiva a cambiar las condiciones de la economía, de la política y del poder en el Chile de Allende. También ahí el capitalismo recurrió a la pedagogía del millón de muertos mediante un golpe de Estado con el apoyo de los servicios secretos americanos y de las multinacionales americanas que colaboraron a hacer las huelgas de boicot al gobierno de Salvador Allende, y luego ahogaron en sangre las aspiraciones de libertad y de justicia social del pueblo de Chile. También aquí, en el año 1936, el capitalismo español aplicó la pedagogía del millón de muertos. Frente a una república que se proclamó hace 80 años, que fue un episodio político trascendental para nuestra historia, porque significaba abordar, por un lado, la modernización de la España feudal, que había quedado atrasada en el desarrollo inclusive del capitalismo europeo, porque significaba hacer avanzar las posiciones de la clase obrera sometida a brutales condiciones de explotación y de pobreza, especialmente además en el campo, donde la aspiración de la reforma agraria era una aspiración enormemente sentida por parte de la población jornalera que vivía en la absoluta miseria. Cuando el pueblo, a base de su lucha y de su unidad política, consigue
consigue proclamar la Segunda República, las fuerzas de la reacción capitalista se conjuraron para preparar el golpe de Estado contra la Segunda República Española. Ese golpe de Estado que contó además con el aval de la llamada democracia europea, que en pleno episodio de guerra boicotearon permanentemente la llegada a la República Española de las ayudas en material militar y otros materiales necesarios para la defensa en la guerra popular revolucionaria que afrontaba bajo la presidencia del gobierno de Juan Negrín, cuyo monumento aquí nos honra tener. Esas democracias occidentales entendieron que la República Española significaban avances significativos de la clase obrera de este país, y ahí aparecía el interés de clase, la posición de clase de esas democracias capitalistas europeas, y tuvieron claro que no les convenía a sus intereses políticos, a sus intereses de poder, que triunfara la Segunda República. Por eso ahogaron, estrangularon con el supuesto comité de no intervención, mientras que las fuerzas fascistas europeas, alemanas e italianas mandaban los refuerzos militares que arrasaban con la vida de los republicanos, de los comunistas, de los revolucionarios y revolucionarias de este país. Juan Negrín tenía muy claro que la resistencia en esa guerra nacional revolucionaria era un elemento esencial, porque sabía que próximamente iba a estallar la Segunda Guerra Mundial, expresión superior de la gran crisis capitalista desatada en el año 1929, crisis capitalista que el capitalismo necesitó tremendas políticas de ajuste contra la clase obrera, pero también hacer la Segunda Guerra Mundial y también hacer el Plan Marshall para, al cabo de 30 años, remontar la crisis capitalista que se desató en el año 1929. 80 años después de proclamada la Segunda República, las crisis del capitalismo de carácter cíclico, como estableció Marx, vuelven a manifestarse con toda su fuerza. En el año 2007 estalló una nueva crisis capitalista, crisis estructural del sistema capitalista, que no crisis financiera, que no crisis de los bancos, que no crisis ambiental, que no crisis parcial del capitalismo, sino crisis estructural del sistema capitalista en su proceso de agotamiento sociohistórico, de su incapacidad para resolver los grandes problemas de la humanidad, a pesar de disponer del mayor desarrollo científico, tecnológico y de recursos materiales que nunca haya tenido la humanidad. A pesar de esa situación, en esa situación de desarrollo tecnológico tan avanzado, en este planeta hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, reconocido por Naciones Unidas, y pasan hambre sencillamente porque alimentarlos no es negocio para el sistema capitalista. Porque alimentarlos resulta que va en contradicción con el proceso de acumulación de las grandes multinacionales capitalistas. Por tanto, vivimos en un escenario de crisis capitalista, donde seguramente también los grandes centros del poder del imperialismo están pensando en cómo aplicar la pedagogía del millón de muertos. Y por ahora lo van aplicando a pedazos sobre los más débiles y sobre los más pobres, bombardeando, asesinando y masacrando en Afganistán, en Irak, en Costa de Marfil, en Libia, en el Sáhara Occidental. Cada vez en más lugares del mundo el capitalismo necesita asesinar para tratar de mantener su feroz y brutal lógica de acumulación capitalista. Aún así no consiguen remontar esa situación. Aún así el proceso de empobrecimiento, el proceso de ajuste sobre los derechos de los trabajadores es cada día más brutal. Solo hay un elemento flexible en esta crisis de la economía capitalista. El único elemento flexible es el precio de la fuerza de trabajo. Y todas las fuerzas políticas del sistema, sean de derecha o de esa izquierda que llaman socialdemócrata, se conjuran y trabajan permanentemente junto a las grandes multinacionales del capitalismo para reducir el precio de la fuerza de trabajo. Y así hemos llegado a esa situación terrible en que lo que se discute en la negociación colectiva no es cuánto se sube el salario, sino cuánto se le reduce el salario a los trabajadores. Y el ministro de Trabajo de este país, de esta monarquía parlamentaria, le pide a los trabajadores que acepten una rebaja de salarios para salvar a los grandes capitalistas de este país. Esa es la situación que estamos viviendo permanentemente. Por eso a los funcionarios se les baja el 5%, por eso a los portuarios también se les baja el salario si no querían que despidieran, por eso se privatizan los salarios, por eso se privatiza el servicio del agua, por eso se privatiza la sanidad, y nos están diciendo que están pensando a ver si lo del copago, lo del euro sanitario puede ser una buena idea, que no se trata de privatizar, sino que la gente se lo piense antes de ir al médico, no sea que vaya sin necesidad y cree un gasto y que origine un gasto que se pudiera evitar.
Detrás de ahí siempre están los permanentes globos sonda, de a ver cómo diablos poco a poco vamos colocando la teoría de que vamos a ir privatizándolo todo, porque dicen que privatizado funciona mejor. Y nosotros decimos, si privatizado funciona mejor, ¿por qué los bancos se han ido a la mierda en esta crisis capitalista? Si funcionan mejor esas grandes empresas multinacionales, ¿por qué esas empresas son las que están en quiebra y necesitando la ayuda multimillonaria del Estado a costa de los impuestos recaudados a los trabajadores?